Vamos a prestar atención a la escritura. Voy a leer el texto. Salmo 32, verso 1 y 2 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vuelvo a leer, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vamos a hacer una oración antes de entrar al estudio de la palabra. Vamos a orar. Padre, alúmbranos con tu buen espíritu en esta noche, Señor, a través de tu palabra, a través de las escrituras. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestro entendimiento, sacude y haz temblar nuestro desierto, Señor, nuestro corazón. Avívanos según tu palabra, Señor. Padre, pon el peso, la solemnidad que se necesita en cada vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Le voy a pedir que ponga mucha atención al estudio de la Biblia en esta noche, en particular a este estudio que vamos a estar tratando, ya que va a ser muy importante. Este pasaje es uno de los pasajes más bellos de la Escritura. Por excelencia ha sido el pasaje que se ha escogido para hablar acerca del perdón de los pecados. Qué importante que nosotros atendamos a lo que dice la Escritura esta noche. Este pasaje comienza felicitando a aquellos a los cuales Dios ya les perdonó sus pecados. Empieza diciendo la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La palabra bienaventurado es una palabra muy particular. La podríamos también traducir como dichosos, felices, benditos. ¿Quiénes? Aquellos a los cuales Dios ya les borró sus pecados, ya les perdonó sus deudas. Bienaventurado aquel, dice, cuando Dios se presente con esa persona, ya no hay deuda que seguir, ya no tiene problemas con Dios, ya no hay una deuda pendiente. Volvamos a leerlo, por favor. Ve usted la dicha del perdón que aquí expresa David. Bienaventurado aquel, ¿quién? Cuya transgresión, cuyo pecado, cuya maldad ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Aquel hombre que se puede parar delante de Dios y Dios le dice: tú ya no me debes nada, contigo ya no tengo cuentas pendientes, contigo ya no hay deuda que seguir. Dichoso, feliz, aquel. ¿Quién fuera aquel? ¿Quién estuviera en el lugar de aquella persona? ¿Quién estuviera en los zapatos de aquel individuo, de aquella mujer, al cual Dios le puede decir precisamente estas palabras? Como cuando alguien se saca la lotería y está muy necesitado, y ya le embargaron la casa y le van a quitar lo poco que tiene y lo van a dejar en la calle, y de pronto aquella persona, cuando va a recibir las malas noticias, cuando va a recibir el abogado, le van a quitar sus pertenencias, lo van a echar fuera con sus hijos, de pronto se da cuenta que se sacó el premio mayor de la lotería, y de pronto de ser un hombre miserable, pobre, de pasar una vida en desgracia, de pronto se da cuenta que su vida cambia a partir de ese momento. Y toda la colonia se da cuenta. Y toda la gente, sus vecinos, sus amigos, se dan cuenta que ese hombre va a vivir una vida distinta. Y todos empiezan a felicitarlo. Y él, entre gozo, lágrimas, empieza a decir: mi vida va a ser distinta. Y de pronto todos sus amigos le dicen: hermano, ¿quién estuviera en tus zapatos? ¿Quién fuera tú? Bendito, dichoso tú. ¿Por qué? Porque toda tu vida va a cambiar de ahora en adelante. No vas a ser el pobre de siempre, no vas a tener escasez, tu vida va a cambiar totalmente, radicalmente, tu vida va a ser distinta. ¿Quién fuera como tú, hermano? Le dicen por ahí la gente. Dichoso, feliz, bienaventurado. Como cuando a un preso lo meten en la cárcel y le dan cadena perpetua. Y el hombre de pronto ahí en la cárcel muere toda su esperanza de vida. Muere la esperanza de volver a ver a los suyos, muere la esperanza de estar con su mujer, muere la esperanza de ver a sus hijos crecer, muere la esperanza de tener un desarrollo, un trabajo, de integrarse a una sociedad. De pronto el hombre ve muertas todas sus esperanzas y todos sus sueños, y ahí está confinado a la miseria, a morir ahí en una celda. Y ahí lo ves en su vida rutinaria, seco, muerto.
Y de pronto un día muy especial, es llamado por el carcelero y le dice, fulano de tal, y de pronto él escucha el nombre. Lo llaman para acá y va a la reja y todo el mundo se le queda viendo. Y de pronto llega y lo presentan con el licenciado y lo presentan con el juez. Y le preguntan al hombre, usted es fulano de tal. Así es, entre temeroso, que no sabe lo que va a pasar, y usted hizo esto, esto y esto y esto. Sí, así es, señor. Y ya no sabe ni lo que viene. Y de pronto el licenciado y el juez firman y le dan su tarjeta de libertad. Usted sale libre el día de hoy. Y el hombre dice, no lo puedo creer. Es que yo soy fulano de tal y yo hice esto, sí. A ver, ¿usted es fulano de tal? ¿Lo checan? Sí, ok. Usted sale libre el día de hoy. Vaya por sus cosas y se sale el día de hoy. Y el hombre entre lágrimas, entre risas, entre que no lo puede creer, va a su celda, todo el mundo se entera, el carcelero empieza a decirle a todos que ese hombre sale libre, y de pronto empieza a recoger sus pocas pertenencias ahí de la celda, sale caminando, de pronto la gente lo abraza, llora con él. Bendito tú, hermano, le dicen, que sales el día de hoy de esta miseria. ¿Quién fuera tú? De pronto la gente le dice, regálame tus pertenencias, regálame el recuerdo, oye, déjame tus zapatos. ¿Quién fueras tú que hoy sales a la libertad? ¿Quién fueras tú que sales ahora a la dicha de poderte integrar a tu familia, de ver a tus hijos crecer, de tener un futuro? La gente llora, le aplaude, él va caminando entre la fila de los presos, todo el mundo le sirva, lo felicita, lo aplaude, lo bendicen. ¿Quién estuviera en tus zapatos, querido hermano? Dichosos, felices, aquellos, no que salen de una cárcel y que se sacan el premio mayor de la lotería, aquellos a quienes Dios les ha perdonado sus pecados, aquellos a los cuales Dios ya no tiene cuentas pendientes con ellos, aquellos a los cuales Dios les puede mirar cara a cara y decirle, no me debes nada, estás limpio, estás libre. Aquel. ¿Quién fuera aquel? ¿Quién fuera aquel bendito? ¿Quién fuera aquella bienaventurada? ¿Quién fuera aquel que puede gozar de esta bendición y decir, Dios me limpió de mis pecados? Querido amigo, como te puedes dar cuenta, el perdón de pecados no es cualquier cosa. No es la ridícula y típica oración de que la gente levanta la mano y dice, yo acepté a Cristo y ya estoy perdonado de mis pecados. Bienaventurado aquel. ¿Quién podría decir estas palabras? ¿Quién podría gozar de esta experiencia? ¿Quién podría satisfacer de esta manera su alma de poder decir, tengo la dicha del perdón? Qué tremenda experiencia. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué bienaventurado? Porque para esa persona ya no hay infierno. Para empezar, ya no hay condenación, ya no hay vida eterna para maldición. ¿Por qué? Porque es limpio de su deuda. Porque ya no tiene cuentas pendientes con Dios. Porque ya Dios ya no tiene nada en contra de él. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque ya no hay temor a la muerte. Antes había temor a la muerte, antes había un terror, antes había miedo, incertidumbre a lo que viene. Ahora hay dicha, ahora hay bendición. Bienaventurado, porque ya no hay miedo a la muerte. Bienaventurado, ¿por qué? Porque ahora ya no hay nada que temer. Ya no hay miedo al futuro, ya no hay miedo a las malas noticias, ya no hay miedo a la condenación, ya no hay miedo al futuro incierto que vendrá. Bienaventurado, dichoso. Bienaventurado porque es un paso al cielo. Bienaventurado porque es un paso a la gloria, el simple hecho de que la persona muera. Bienaventurado porque sabe que ahora le espera vida eterna. Bienaventurado porque sabe que cuando cierra estos ojos ha de despertar viendo a su Redentor. Dichoso, feliz. ¿Por qué bienaventurado? Porque Dios cuando mira a esa persona ya no tiene nada que perseguir aquí en esta tierra. Ya no le debe nada a Dios, ya no hay deuda. Ya no hay nada que Dios tenga en contra de esa persona. Ya no hay un acta de delitos y pecados por la cual Dios esté en pugna en contra de él. Bienaventurado, ¿por qué? Porque cuando Dios se relaciona con esa persona aquí en esta vida, lo trata como si nunca hubiera pasado nada. Y la persona puede decir, pero si fui un pecador, hice de lo peor, Señor, no entiendo tu amor. No te preocupes, entre tú y yo no ha pasado nada, yo ya lo olvidé. Y lo empieza a tratar como si fuera su hijo. Y lo usa,
y lo empieza a llenar de su Espíritu Santo y lo utiliza para su reino. Bienaventurado aquel. ¿Cuánta bendición hay en la dicha del perdón? Bienaventurado porque Dios lo empieza a bendecir en su vida, lo colma de bendiciones. Y David expresa y dice de lo profundo de su ser: ¿quién fuera aquel? Dichosos, muy felices aquellos que pueden expresar la dicha de este perdón. El perdón de pecados es la expresión en el libro de Efesios como la entrada o la puerta a todas las riquezas en gloria que existen en Cristo Jesús. Esta es la puerta, el perdón. A la bendición, a la gracia, gracia sobre gracia. ¿Sabes cuál es la puerta? Esta, el perdón de pecados. Qué tremendo es el perdón de Dios. Pero ¿qué podríamos decir de aquel que no ha experimentado tal dicha del perdón? Todo lo contrario. Podrías inferir el pasaje: maldito aquel, infeliz, desgraciado, en el sentido de que no tiene la gracia de Dios, desdichado, muerto en sus delitos y pecados, aquel que no ha sido perdonado aún, infeliz, miserable. ¡Ay de aquel hombre! ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre él. Y tu conciencia se lo testifica día y noche. Está vacío, siente temores, se siente hueco, siente que Dios no le escucha, siente que su vida cristiana es una falsedad, no hay paz, tiene remordimientos, la conciencia le pica, se anda constantemente arrepintiendo. El perdón de pecados es el todo de la vida, es el todo del ser humano. Hay gente a la que no le preocupa y los pobrecitos lo ignoran y mueren y se van al infierno, porque nunca atendieron a la cuestión más importante de su vida, el perdón de sus pecados. Sin embargo, hay otro tipo de personas que sí se preocupa, que sí sabe acerca del perdón, se asusta con el tema, y es donde precisamente a este tipo de personas viene lo que yo llamo las ofertas o el mercado de la religión para el perdón de sus pecados. Y es precisamente a la gente que sí le interesa el tema, donde viene como un mercado, como una subasta, como un mercado de esos que ponen de mayoreo, donde la gente puede obtener a mejor precio lo que está buscando. Y es donde vienen las ofertas para el perdón hacia la gente de las diferentes religiones, y tenemos a la Iglesia Católica Romana encabezando la oferta y la propaganda del perdón de pecados. Confiésate con un hombre igual de pecador que tú, a veces peor. Cómete una galleta y Dios ya te perdonó. Ah, pero viene luego la oferta. No, es por acá, pásele. La oferta se la vamos a proponer. Haga rezos, haga una manda, sufra mucho, pague una buena indulgencia, y entonces sus pecados le son perdonados. Querido amigo, lejos de todo esto la salvación. Hay uno que promete el perdón de pecados. Hay uno en quien está el poder de dar esta bendición. Se llama Jesucristo, en nadie más. No está en una religión. Ah, pero viene también la oferta de los evangélicos. Y entonces tenemos la promoción de la oferta en barata. Acepta a Cristo en tu corazón y todo te va a ir bien. El mercado religioso. Pase al altar y llore. Pase para que el pastor ore por usted y entonces usted va a sentir el perdón de Dios. No es así. Sienta, tampoco. Bienaventurado aquel. ¿Entiende? Dichoso aquel. ¿Quién podría decir estas palabras? No dice bienaventurados todos. No dice felices todos los seres humanos cuando Dios te perdone. No. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El perdón de pecados es algo muy sublime. Ojalá que el día de hoy le quede claro lo que es el perdón de pecados. Algo muy sublime, algo que el hombre no puede dar, algo que la religión no te puede dar, algo que está muy por encima de las posibilidades del ser humano para sí mismo. Algo que no es sencillo, algo que no es barato. No te dejes engañar, que no te engañe la religión. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque lo han abaratado las religiones. Los testigos de Jehová te dicen: compra mi revista, compra la atalaya, más o menos predica ciertas horas al mes y entonces te bautizas y tú ya estás en el reino de Dios, en el reino de Jehová. No, no es así de barato ni de sencillo.
La gente ya no valora lo que es el perdón de pecados. La gente se siente perdonada por cualquier tontería el día de hoy. Todo el mundo asume que es hijo de Dios. Todo el mundo asume que ya tiene el perdón de Dios. Por eso no es tan fácil el perdón de Dios, porque el día de hoy todo el mundo asume que ya está perdonada por cualquier circunstancia. Y la gente no lo valora y se pierde. La gente se siente perdonada por un rezo. La gente se siente perdonada por una oración. La gente se siente perdonada porque un día fue a un grupo tal y predican distinto. La gente se siente perdonada porque sintió un calambre. La gente se siente perdonada porque y cayó al piso. La gente se siente perdonada porque recibió un milagro. La gente se siente perdonada porque habló en lenguas. El perdón de pecados no tiene precio y es algo que está muy por encima de los seres humanos. ¿Quién fuera aquel? Dice David. Felicísimo, dichoso, bendito aquel que puede expresar que Dios ha cubierto su pecado. A ese efecto de cubrir se llama expiar, cubrir tu falta, que Dios ya no la ve, que Dios la limpia, que Dios la cubre, que Dios esconde sus ojos de tu maldad, al cual Jehová lo toma y dice, no hay maldad en ti, no hay deuda que perseguir, limpio. ¿Quién fuera aquel? ¿Podrías decir eso tú el día de hoy? ¿Podrías expresar dicha bienaventuranza? Qué tremendo es el perdón de Dios. Pero el día de hoy la gente no lo valora. Piensa que le va a llegar, piensa que mañana, como quiera, yo ahorita me arrepiento, mañana Dios me salva. Ahorita vas a ver que yo obtengo el perdón de Dios. Y la gente asume que tiene el perdón es por cualquier tontería. Es que yo lloré. ¿Quién te dijo que por llorar ya obtienes el perdón de pecados? Es que yo sentí, es que yo me metí a orar. ¿Quién te dijo? El perdón de pecados es algo muy sublime, que no es simplemente reducido a una experiencia barata o por ahí ambigua que muchas personas suelen tener. Quiero mostrarle lo valioso que es el perdón de pecados. Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pregunto, ¿a cuántos sanó ese día? Todo mundo. No hubo persona que no recibiera el favor divino de Dios, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Has recibido tú un favor de Dios? Seguramente si yo pregunto aquí, a ver, ¿cuántos has recibido favores de Dios? Muchos levantaríamos la mano. Me atrevería a decir aún más, ¿cuántos de aquí has recibido milagros de Dios? Habría manos levantadas. Ahora, esa es una cosa. Otra cosa muy distinta es que se te perdonen los pecados. Ese día Dios extendió su gracia y a todo mundo sanó. No hubo persona que se haya quedado con la insatisfacción de quedarse con su mal. A todo mundo ayudó, a todo mundo le dio una bendición. Hubo milagros expresos que la gente recibió. Vamos a ver el contraste en el mismo capítulo, en el verso 2. Capítulo 9, verso 2. El mismo capítulo, en medio de esa multitud. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A ver si comprende el escenario. Está una multitud, todo el mundo recibe milagros, todo el mundo recibe sanidad. Yo pregunto, ¿a cuántos perdonó? De entre las multitudes. Bienaventurado aquel, dichoso, feliz. Digo porque luego la gente siente que ya, porque recibió un milagro en su vida, porque Dios lo oyó, porque Dios te hizo un favor. No, es que, pues si Dios me oyó, quiere decir que Dios me ama, porque, pues si no, no lo... No, mira, Dios es bueno y sale su sol para malos y buenos. Pero de ahí a que Dios te perdone tus pecados, son dos cosas distintas. A todo mundo ayudó Jesús, a todo mundo sanó, a todo mundo le hizo un milagro. A uno le perdonó sus pecados. De en medio de las multitudes.
Y esto lo decimos para que luego no malentendamos. Luego la gente asume que por algún bien de parte de Dios, porque Dios es bueno, Dios es benevolente, Dios es paciente. La gente ya se siente, yo tuve una visión, mire, Dios me sanó a mi hijo, etcétera. Gloria a Dios, da gloria a Dios. La gente puede recibir 1000 bendiciones de Dios, pero hay una bendición que no se compara con ninguna otra: el perdón de tus pecados. Y una cosa es que Dios te sane, y una cosa es que Dios te haga un milagro, y una cosa es que sientas 1000 cosas de Dios, y otra cosa es que Dios a ti en lo personal te perdone tus pecados. Pareciera que las multitudes no entienden. A todo van a Jesús: ayúdame, sáname. Y Cristo vino a una cosa principal a la que la gente, la mayoría, no ha entendido. Os ha nacido en Belén de Judea un Salvador, que es Cristo el Señor. Y pondrás a su nombre Jesús, le dijo el ángel. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. A eso vino. Pero parecía que Él hablaba un lenguaje y la gente entendía otro. A todo iban, menos a lo que Él vino: a perdonar los pecados. Curioso, a eso vino. Y a todo iba la gente, menos a eso. ¿A qué viniste el día de hoy tú? Interesante saberlo. Vine a aprender más de la Biblia. Vine para, no sé a qué viniste. ¿Viniste hoy para buscar esto? Por eso la gente no recibe nada. Y por eso la gente se sale igual que como entra. A todo vienen. Les encantan los estudios, no se los pierde. Jesús hablaba un lenguaje y la gente hablaba otro. Qué tremendo. Tal vez tú mismo pudieras testificar que has recibido beneficios, sanidades, liberaciones. Pero qué distinto es que tú puedas testificar hoy que tienes el perdón de tus pecados. Eso es algo que no se compara y es algo muy sublime. No es algo fácil, no lo da un hombre, no lo da una institución, no lo da una religión. Y hay otro gravísimo error que dificulta todavía más el perdón de pecados. Los dichos de la gente: pues Dios es muy bueno. Yo creo que Dios va a extender su misericordia y nos va a dar una oportunidad para que nos arrepintamos. Ese es un error. Y eso todavía hace que el perdón de pecados se vuelva más difícil. La gente se confía en sí misma. Otro error que hace que la gente todavía se vuelva más difícil el perdón para ellos es: pues yo creo que a la mera hora Dios nos va a salvar a todos. Dios es bueno. Dios no puede condenar a nadie. Qué difícil se hace el perdón para tales personas. Muchos se imaginan a Dios ofreciendo su perdón en barata, que siempre está con los brazos abiertos. Se te dice la religión: Cristo está tocando la puerta de tu corazón, ábrele. El día que tú quieras venir a Cristo, Cristo va a estar con los brazos abiertos para esperarte. No dudes en entregarte al Salvador. Y ese concepto de Dios que tú tienes todavía hace más difícil que la gente se salve. Y existe otro, el peor de todos: creer que Dios siempre perdona. ¿Lo oyó usted bien? ¿Qué está queriendo decir, predicador? ¿Que Dios no perdona? Exactamente. Que hay veces, y en la Biblia te lo voy a demostrar, hay situaciones particulares en la vida de los seres humanos en donde Dios ya no perdona. Y es bueno que lo tengas presente, sobre todo para aquella gente que es un fósil y que lleva muchísimo tiempo y que usted no entiende nada del Evangelio y que usted piensa que siempre Dios va a estar así esperándote a ver a qué hora te da la gana de entregarle tu vida a Dios. Para ti es el mensaje el día de hoy principalmente. Y para aquella gente que no tiene temor de Dios. ¿Sabías que la Biblia es testigo y que la Biblia especifica claramente que no siempre Dios perdona? ¿Te lo dijeron un día en tu religión? ¿Se lo dijeron un día en la secta donde asistió? ¿Se lo dijeron a usted un día el pastorcito donde iba? ¿Ha usted leído en la Biblia que no siempre Dios perdona? Interesante tema. Así como usted ve de glorioso el perdón de pecados, como lo acabamos de ver, como dijo David: bienaventurado aquel, y qué glorioso y qué lindo, y a todos se nos antoja. Bueno, también la Biblia es testigo, por el otro lado, que no siempre Dios perdona. Dios no es Santa Claus, ofreciendo sus regalos a todo mundo. A ver a qué horas la aceptan. Dios no es la lámpara del Aladino que le froto, sale el genio y empiezo a pedirle mis caprichos. No. Dios tampoco es el limosnero o el mendigo que anda allá afuera tocándome. A ver a qué horas le doy oportunidad de entregarle mi vida.
Pareciera que muchos de ustedes tienen un concepto equivocado acerca de Dios. De hecho, quiero decirte que hay gente que llega a experimentar el perdón de Dios, lo pisotea, no lo valora, y entonces llega un momento en donde su condición se vuelve también irremediable. A continuación le muestro varios pasajes de la Escritura. Citas de las más terribles en la Biblia, de las que a mí me hacen temblar. Tipo de personas a los cuales Dios ya no perdona. Abra sus oídos y abra su entendimiento. Ezequiel capítulo 8, verso 9 al 11. Dios le está hablando al profeta Ezequiel y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Versículo 10. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos, los líderes de la casa de Israel, y delante de él Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Versículo 17 y 18. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Le voy a repetir el pasaje. No perdonará mi ojo, eso es lo que dice Dios, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Perdona a Dios siempre? No, no siempre perdona a Dios. Y usted lo ve capítulos adelante de Ezequiel, fueron llevados cautivos, no los perdonó Dios. Y si usted quiere leer más o menos el antecedente de cómo les fue, lea Lamentaciones en la Biblia. Un final trágico y muy desagradable por lo que se ve ahí. Terrible fue el acontecimiento que le pasó a toda esa gente, y principalmente en este caso a los líderes. ¿A quién se refiere este pasaje? A los líderes, a los varones ancianos. Cuando usted ve la palabra anciano en el Antiguo Testamento, sinónimo de los líderes espirituales que supuestamente guiaban al pueblo de Dios. ¿Y qué vio Ezequiel en sus cámaras secretas? Todo tipo de abominaciones. Los reptiles y los ídolos son símbolos de inmundicia, de cosas impuras. O sea, ¿qué te muestra? Que estos señores los domingos daban una cara al pueblo, pero en la semana, en su vida íntima, ahí donde nadie los veía, andaban haciendo abominación y media. ¿Sabes qué dice Dios de tales líderes? No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. El reptil es figura y símbolo en la Biblia de algo abominable, algo asqueroso, enseñando los domingos, pero en la semana hacían cosas sucias, cosas inmundas, cosas aborrecibles. Y quiero decirte algo, todas las religiones tienen líderes así. Unos adúlteros, otros lujuriosos, otros avaros, otros pornógrafos. La mayoría de las religiones tienen líderes así. Pero te voy a decir algo, una cosa es que una persona sea pecador, y eso ya es grave, y otra cosa es que alguien utilice lo santo, lo de Dios, lo religioso, que utilice una Biblia aquí enfrente para hacer sus maldades. Son dos cosas distintas. Ya el hecho de que cualquier persona allá afuera sea pecador es muy grave. La ira de Dios está sobre él. Pero otra muy distinta es agarrar una Biblia, hablar palabra de Dios y andar haciendo mis abominaciones ahí en donde nadie me ve. Gravísimo. No perdonará mi ojo. ¿Eres tú un predicador? ¿Eres tú un diácono? ¿Eres tú un pastor? ¿Eres tú un evangelista que andas hablando de la palabra de Dios con la Biblia y andas viendo pornografía? ¿Andas adulterando, andas fornicando, andas haciendo maldad y media? Tiembla delante de Dios, pecador. Porque la Biblia dice: no perdonará mi ojo contra tal persona, un falso profeta.
Es muy grave. Es terrible agarrar este libro, ¿sí? Y andar parándote aquí a hablar palabra de Dios cuando tú andas viviendo una maldad y media por allá afuera. Terrible. Estás tentando al Espíritu Santo, no sabes ni lo que estás haciendo. Gravísimo. Y es precisamente lo que Dios le mostró a Ezequiel. Líderes, ¿sí? Presentaban una careta, pero ahí en lo interior de ellos, en sus vidas íntimas, ¿sí? Como muchos yo he conocido, bien adúlteros, masturbándose, pornógrafos, haciendo maldad y media. ¿Y sabes qué? La ira de Dios está encendida contra tales personas. No siempre perdona a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Clarísima es la Biblia. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es ridículo que usted pretenda que Dios le perdone cuando usted tiene un rencor, odio o amargura y no se ha querido arrepentir. A toda esa gente amargada que lleva tiempo en su amargura y no se quiere arrepentir, yo le digo, ya mejor no irrite a Dios, ya no pierde el tiempo. Usted no quiere perdonar, bueno, ya se entendió, no perdone pues, pero ni en sueños usted piense que Dios le va a perdonar a usted. Ni en sueños, ni así en lo más lejano decir, bueno, un día Dios va a tener misericordia. Ya Cristo habló, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y aquí hay una condición. Aquí la persona todavía tiene una posibilidad de alcanzar el perdón. Si se arrepiente, perdona y ama. Pero si no, la Biblia es clara. Tampoco mi Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, estás soñando. Está soñando usted, señora, si usted cree alcanzar el perdón de Dios, cuando Cristo habló y dijo que si usted no perdonaba de todo corazón, Dios no le iba a perdonar a usted. Y mucha gente en su necedad intenta hacer exactamente lo contrario. Ya te habló Dios, ya te habló el Espíritu Santo, ya te dijo perdona a tu marido, perdona aquí al familiar, perdona aquí allá. No, la gente necia, bueno pues, ya, entiéndalo, ni en sueños. Tampoco mi Padre. Y aquí hay una condición todavía, por si acaso la persona pudiera encontrar salvación. De la gente más perdida, el amargado. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. ¿Quién Él? Dios. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un tipo de persona a la cual Dios no va a salvar, definitivamente, y Dios lo resiste, lo rechaza, no quiere nada con él, lo ignora. ¿Quién? El soberbio. Dios no da de su gracia, no da de su perdón a tal persona. Aquella persona que tiene un alto concepto de sí misma, más que el que debe de tener. Y Jesús fue muy claro, si usted no se vuelve como un niño, no va a entrar en el reino de Dios. Es muy clara la Escritura. Satanás fue echado por soberbia. Aquella persona que nunca reconoce su profunda necesidad. Aquella persona que no quiere reconocer que está perdido. Yo estoy mal, pero no quiere reconocer que está perdido. Aquella persona que piensa que puede mejorar algo en su vida. El lodo no se puede mejorar, la basura no se puede mejorar. Y así está la condición del ser humano que no ha reconocido su profunda necesidad para con Dios. El soberbio no se ciña a la Escritura, siempre cuestiona lo que la Biblia dice. No le crea la palabra de Dios. Imposible que se salve el soberbio. Proverbios 1:24 al 28. Este es el estado de la persona que ya está irremediable, ya no hay nada que hacer por esta persona. Verso 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán.
El que está en esta condición, ya no hay perdón. ¿Y a quién se refiere? Aquellos que pierden o desperdician la oportunidad de salvación que Dios te da. Y lo hemos mencionado hasta el cansancio. Dios sí da una oportunidad al hombre, bien dada. Es tremendo. Yo a veces veo a algunas personas, qué tremendo, qué paciencia de Dios con algunos. Y parecía que es tremenda la necedad que muchos tienen. Bueno, mensajes ungidos, predicadores, consejerías, bueno, Dios colmando de bendición a una persona, una y otra, casi Dios persiguiendo a la gente. Oye, te quiero salvar, te amo, tengo buenos propósitos para ti. Las quebranta, les da miedos, terrores, las convence de pecado, les da visiones. Bueno, cuánta cosa hace Dios para salvar a la gente. Ahí está la gente obstinada en su necedad, resistiendo al Espíritu Santo, como lo vimos la semana pasada. Deja ir tu oportunidad, no hay una segunda. Dios lo hace bien dado, te hace entender, te ilumina con la Escritura, como que abre tu entendimiento y de pronto empiezas a entender la Escritura y te empieza a brillar la palabra como nunca antes. Empiezas a sentirte mal, Dios te trae convicción de tu pecado, empiezas a sentir temores, te empiezas a sentir angustiado, inquieto, empiezas a cuestionar la verdad. Qué tremendo. Dios queriendo bendecir tu alma, Dios queriendo perdonar tus pecados. Ahí está la gente necia, agarrándose de su vanidad, de su vida superficial, de su egoísmo, de la apariencia, del qué dirán, de su vida cómoda, despreciando al Espíritu Santo. Y bueno, el arrepentimiento, querido hermano y amigo, es cuando Él dice, no cuando se te da la gana. Es cuando Él te dice. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hay un momento donde el Espíritu Santo pone un énfasis. Es el momento de entregarte. Y resistes al Espíritu Santo. Bueno, resístelo lo que quieras. Él se va, como dijimos la semana pasada, y una vez que se ha ido, ya no hay remedio. Esta es la condición cuando el Espíritu Santo se ha ido de una persona. Ya no hay nada que hacer. Se te puede predicar, ya no pasa nada, ya Dios te abandonó pues, ya. Le llamas, le clamas, le lloras, no te escucha. Desechado por Dios. ¿Sabes que la Biblia habla de lo que es ser desechado por Dios? Y este es el triste estado de una persona cuando el Espíritu Santo ya no quiere nada con ella. Los que dejan para mañana los claros llamados de Dios, los llamados de su conciencia, cuando Dios está ahí contigo contendiendo y lo pospones, le das largas, no eres serio, no tienes temor de Dios. Los que dejan escapar la gran oportunidad de su salvación en su vida, perdidos. Por cuanto extendí todos, es gráfica la palabra, cómo te lo hace. Así, Dios extendiendo la mano con muchos. Y muchos no entienden el amor ni la misericordia de Dios. Poniéndote de lo mejor, los mejores mensajes, las mejores ministraciones. Hay gente que ha tenido el privilegio de tener varios ministerios, atendiéndote personalmente, ministrándote, dándote tiempo. Y no entiendes. Llega un momento donde Dios dice, hasta aquí. Dios no pierde el tiempo con nadie. Tampoco un servidor. Uno ministra hasta donde la gente desea, uno ministra hasta donde la gente tiene apertura, uno ministra hasta donde la gente permite ser ministrada. Entienda algo, el Espíritu Santo y un servidor no andamos vendiendo lavadoras, no andamos vendiendo seguros. Es hasta donde usted cede a la palabra. Donde no, con permiso, a nadie le vamos a rogar. A nadie le anda rogando a Dios, ¿me entendió? Usted decide otra cosa, qué bueno. Usted es responsable de su vida. No vemos que Cristo le ande rogando a nadie. Qué serio es la salvación. Qué seria es la palabra. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios, ¿qué dice? No perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, dice la Escritura, para ser reservados al juicio. Ya vemos un antecedente en los mismos cielos, que Dios ya no quiso perdonar a los ángeles caídos, a los demonios, no los va a perdonar nunca, ni a Satanás. Ya usted ahí ve reflejado el carácter de Dios. No siempre Dios perdona. ¿Y a qué se refiere este pasaje? Gente que practica pecados contra la luz. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? Una interesante pregunta. Querido amigo, tú y yo nunca hemos estado delante de Dios. Nunca hemos contemplado su gloria. Nunca hemos contemplado su santidad, su majestad. Hubieron seres que sí lo contemplaron y que sí lo percibieron. Y el rebelarse en contra de ese carácter, en contra de esa divinidad, no tiene jamás perdón. Es por eso que Dios nunca los quiso volver a perdonar. Por la luz recibida, por el conocimiento, por el entendimiento que tenían de Dios. Y esto se aplica perfectamente ahora a gente que recibe toda la iluminación del Espíritu Santo en su vida. Por el Espíritu, a diferencia de los ángeles, nosotros tenemos ese conocimiento de Dios. Él testifica de las cosas más profundas de Dios. Y llega un momento donde la gente peca voluntariamente en contra de esa luz recibida. Se lo voy a poner más claro, Hebreos 6, verso 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿de qué gustaron? De la salvación. Y fueron hechos partícipes ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, dones, milagros, lo que usted quiera, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué dice la Biblia? Es imposible restaurarlos. No hay jamás perdón. ¿A qué se refiere? En el contexto nos viene hablando de lo mismo. Al igual que los ángeles que pecaron, está hablando de gente, por ejemplo, de verdaderos cristianos que sí recibieron salvación, que recibieron la luz del Espíritu Santo y que de pronto les da por apostatar. Y les da por andar haciendo de revolcarse en el hoyo conscientemente, de saber que recibieron el Espíritu Santo, de saber que fueron salvos, de saber que Dios los iluminó, ¿sí? Y que con toda voluntad y a sabiendas de todo eso, se van a revolcar otra vez en sus mismos pecados. La palabra recayeron es una palabra muy interesante. La palabra griega recaer significa como cuando una persona le abren en un brazo y se desangra. ¿Cómo recoges la sangre y la vuelves a meter? Esa es la idea que te quiere transmitir la palabra recaer. Es imposible que los que recayeron, es imposible que aquellos que una vez siendo injertados a la vida la pierdes, no agarras la sangre y la vuelves a meter aquí, no puedes. Esa es la idea del griego. Alguien que se pierde totalmente y se vacía. Ese es el consejo, ese es el concepto. Hebreos 10:26 nos lo dice más claramente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego al que ha de devorar a los adversarios. ¿Está comprendiendo lo que es pecar en contra de la luz? Pecar en contra de la revelación dada por Dios. Pecar en contra de esa luz manifiesta de parte de Dios, donde Dios ya te testificó lo que era su luz, su gracia, su espíritu. No estoy hablando aquí de la gente engañada, gente que sale de un grupo, de una secta, que nunca fue salvo, que no sabía ni lo que era el Espíritu Santo. No, cuando en verdad Dios empieza a iluminar en sus vidas a esa gente con el don celestial, con la salvación, con la Escritura, con el Espíritu Santo, con una llenura de su Espíritu. O sea, y que después de eso la persona se vuelve a su lodazal a hacer tontería y media, con pleno uso de conocimiento, sé como diciendo, yo sé que adulterar está mal y ya
blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales profetas, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Los falsos profetas no tienen jamás perdón de Dios. Y es importante que usted lo sepa. Judas capítulo 4, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, ¿para qué? Para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Este pastorcito del alma que te dice que tú una vez salvo, siempre salvo, y que te puedes terminar esa noche en adulterio, y si esa noche viene Cristo te vas al cielo. Los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios es tan grande, es como inmensa como el mar, que nunca te la acabas, y Él siempre te va a perdonar. Esa gente sonriente que te hace sentir feliz en el alma porque te dice, Cristo es grande en misericordia. Esos falsos maestros que convierten la gracia de Dios en libertinaje, dice la Biblia que están condenados, según la Escritura. Por último, Marcos capítulo 3, verso 29. Por último de un montón de pasajes que yo tengo anotados. Usted puede revisarlos en su casa. Hay mucho más. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. A lo mejor no más ese pasaje conocía usted, pero yo le he mencionado más de 10 pasajes donde la Biblia demuestra claramente que no hay perdón en muchas de las ocasiones. Este es uno más de ellos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que inclusive dice la Biblia, no obtiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. No hay perdón de Dios para aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo. Y la blasfemia del Espíritu Santo cabe mencionar que no es que usted se imagine groserías en su cabeza o malas palabras o ideas que le vienen a la mente, sino que tiene que ver con otra cosa totalmente distinta. La blasfemia del Espíritu Santo, en el contexto que viene hablando la Biblia, es que Jesús estaba realizando milagros tremendos, prodigios, cambios en la gente, prostitutas renovando su vida, borrachos, adúlteros, milagros, enfermos, sanidades, ¿sí? Y que de pronto los líderes religiosos se pusieron celosos, y por su celo sectario, por ver que estaban siguiendo a Jesús, de pronto, en esa ligereza y en ese celo, se les ocurre decir, por Belcebú hace todos los milagros y señales, y por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y se voltea a Cristo y les dijo dos cosas. De toda palabra ociosa daréis cuentas en el día del juicio. Porque fue en este contexto donde se da la blasfemia, en hablar de más, donde la gente anda corajuda en su celo sectario y empieza a hablar lo que no entiende y lo que no sabe. Y así he visto mucha gente blasfemar de un mover genuino de parte de Dios, y nada más por sus celos amargos, eso es del diablo, eso no es de Dios. Bueno, se dio en un contexto de ligereza. Y lo segundo, el que le blasfema en contra del Espíritu Santo, el que le atribuye al Espíritu Santo, que es la obra del diablo, no tiene jamás perdón. Es tremendo, porque Dios sabía, Jesús sabía que nada más era por sus celos que ellos habían dicho, eso por el diablo lo hizo. Bueno, ¿y cuándo el diablo te invita a vivir en santidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo el diablo te invita a que te arrepientas? ¿No? Y estos habían visto a esas prostitutas cambiadas, habían visto al borracho, al adúltero, habían visto al disipador, al lujurioso, al ladrón, convertidos. ¿Y quién puede hacer esa obra? ¿El hombre? ¿La religión? No, el Espíritu de Dios. Gente cambiada, milagros genuinos. ¿Y sabes qué? En su celo sectario dijeron, ese es del diablo, por su coraje. El que blasfema en contra del Espíritu Santo, el que le atribuye a la obra de Dios a la obra del diablo, cuidado. Mucho cuidado que un día te pongas corajudo y que ya no quieras venir, porque no te cuadra la palabra, o porque simplemente se confrontó tu vida y dices, bueno, estuvo duro, yo no quise. Pero mucho cuidado a eso, a pesar de atribuir a Dios, o a la obra de Dios, que es el diablo, porque no te cuadró a ti. Cuidado.
Yo he conocido mucha gente así. Cuidado porque el Espíritu Santo es muy celoso, es muy sensible. Y luego la gente anda hablando lo que no entiende. Por su celo, por su coraje. ¿Cuándo el diablo te ha invitado a vivir una vida recta? Nunca. Mucho cuidado con lo que la gente hace, a veces por sus arranques emocionales o por su coraje. Tipos de personas a las cuales Dios no perdona. Resumen, el perdón de Dios es algo muy maravilloso. No es algo fácil, no es algo que se le da a la gente en la esquina, no es algo que resuelves con una oracioncita de acepté a Cristo en el corazón, no es un vago sentimiento. Bienaventurado aquel dichoso y bendito a quien Dios perdona y da de su Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cubierto su pecado. El problema es que hoy todo el mundo se siente perdonado por cualquier cosa. Hoy la gente no valora el perdón de Dios. Oremos. ¿Cómo no deberías dejar entrar el temor de Dios a tu vida, sabiendo estas cosas? Sabiendo que cada mensaje que se te da es una advertencia de parte de Dios. Sabiendo que muchos estás resistiendo al Espíritu Santo cada vez. Que no te arrepientes, que no te vuelves a Dios. Sabiendo que tu vida no está conforme a la Escritura, pero que no haces nada. No siempre Dios perdona. Y si nadie te lo había predicado hasta este momento, bueno, ya lo sabes. No siempre Dios perdona. Y qué bueno que lo sepas. Qué bueno que entiendas que el Dios de la Biblia no es el Dios de la religión, ni el Dios que tú te has imaginado. Que siempre estará con los brazos abiertos a ver cuándo te da la gana a ti entregarte a Dios. Qué bueno que comprendas que con Dios no se puede jugar. Qué bueno que comprendas como cristiano, si es que lo eres, que estés muy consciente que el día que te atrevas conscientemente a revolcarte en el lodo a sabiendas de lo que ha sido hecho en ti, sepas que estás firmando ese día la sentencia de tu perdición eterna. Qué sano y qué bueno es que el temor de Dios entre en nuestros corazones. Cada mensaje del Espíritu Santo yo lo siento de veras hablándole a cada uno de ustedes, contendiendo con algunos, otros ya más resistiéndole, en otros alejándose. ¿Cómo no deberías de clamar por tu salvación? ¿Cómo no deberías de clamar por ese bendito perdón? Pero no, la gente se siente perdonada por cualquier tontería. Se siente perdonado usted porque ya viene aquí 2 años, porque ya hizo aquí un abolengo, porque ya hizo aquí un lugar, porque asiste quién sabe desde cuándo y lee la Biblia. Por cualquier tontería la gente se siente ya perdonada, sin entender lo glorioso, lo grandioso, la joya, la gran perla de gran precio, que es el perdón de pecados. Muchos aquí no le han dado la urgencia, como si Dios siempre fuera a estar contigo. Cuán engañados están muchos. Gracias por tu palabra, Señor. Pon toda la solemnidad necesaria en los corazones, Padre. Pues la gente por ligereza y por evadida no deja a tu Espíritu Santo tratar en sus vidas
Ven a poner esta palabra como un sello, Señor. Que el día que tu juicio llegue a las vidas, recuerden esta predicación para siempre. Que hubo un aviso para sus vidas. Que hubo un testimonio de que esto podía pasar. Yo quisiera que nadie se moviera y estuviéramos meditando unos momentos. Necesitamos meditar. Se necesita analizar, comprender, razonar, dejar que esta palabra profundice en su corazón. Solamente quiero dejar unos cuantos minutos para que meditemos esta palabra en esta misma actitud. En su libro Juan Bunyan, El progreso del peregrino, muestra un pasaje donde él llega a la casa de un intérprete y pregunta en su caminata cristiana qué significaba aquel cuadro horroroso que él vio. Y el intérprete le empieza a revelar el triste caso de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Escuche esta triste canción que expresa el dolor de mi corazón. Cristiano fui como tú también, hasta el día en que Dios me desechó. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia, deshonrándola, endurecí mi corazón hacia él. Arrepentirme no puedo ya más. Pensé que podía regresar otra vez, que abierta la puerta encontrar. Me atrapó mi pasión y me ha enjaulado. Salir no puedo ya más. Pequé a sabiendas de su ley, pisoteé la sangre de Jesús, abusé de su gracia, deshonrándole, endurecí mi corazón hacia él. Arrepentirme no puedo ya más. No siempre Dios perdona. No puedes jugar con Dios. Muchos tu vida está en un hilo y no te has dado cuenta. Pensé que podía regresar otra vez y abierta la puerta encontrar. Me atrapó mi pasión y me ha enjaulado. Salir no puedo ya más. Pequé
tiendas de su ley, y sostiene la sangre de Jesús. Abusé de su gracia, deshonrándolo. Endurecí mi corazón hacia él. Arrepentirme no puedo llamar. Al salir de esta puerta, que nunca se le olvide este mensaje. Si es bienaventurado y llega a estar en la gloria, recuerde que hubo una advertencia para su vida. Y si te llegas a perder en el infierno, que sepas que fuiste advertido y que abusaste de la gracia de Dios. Y estoy seguro que en el infierno no lo vas a olvidar. Te vas a acordar toda la eternidad de este mensaje. Vamos a salir en silencio, estamos despedidos. Yo quisiera que se llevara esta palabra, medítela. Le voy a pedir que no hable con nadie, no se distraiga en tonterías. El Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Que salgamos en silencio, no vamos a tener ahorita consejerías con nadie. Vaya a meditar este mensaje que usted escuchó. Estamos despedidos.